Antes de dar la palabra al doctor Carlos Gatti, que ha tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación para disertar esta noche, quería comunicarles o exponer algunas pequeñas ideas con respecto a las actividades del Instituto en este último semestre. En realidad, el Instituto consta, como ustedes saben, de 4 unidades, 2 museos, el archivo, la biblioteca, y además tenemos 21 grupos de estudio e investigación. No voy a hablar específicamente de ninguno de ellos porque sería muy largo. Realmente hay un gran desarrollo de la investigación en el Instituto, hay una relación cada vez mayor con los estudiantes de la universidad en ese sentido. Y quería señalar, eso sí, algunos puntos concretos. Por ejemplo, quiero poner de relieve que este año pasado se realizó ya la 4ª convocatoria de las becas Ribagüero Bustamante de la Fuente para tesis de licenciatura y de maestría en historia. Este es un programa de becas que lo desarrollamos gracias a la generosidad y a la colaboración de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. En este caso, el ganador fue en la categoría de licenciatura Alfredo Escudero y en la beca para tesis de maestría Patricio Alvarado. Además, hemos tenido también el concurso de becas de investigación habitual del Instituto para los miembros ordinarios. La beca individual para proyecto individual fue ganada por el doctor Augusto Castro y las 2 becas grupales, una por el Grupo Salud y Sociedad en el Perú, coordinado por el doctor Jorge Locio, y la otra beca grupal fue ganada por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Estudios Coloniales, coordinado por el doctor Luis Basigalupo y la doctora Margarita Suárez. Otro logro importante que quiero mencionar es que acabamos de publicar el 8º libro digital del Instituto. Hemos ya ingresado a la era digital en lo bibliográfico hace ya algunos años, y este 8º libro digital es especialmente interesante porque es fruto del trabajo de una profesora ordinaria de la universidad con estudiantes de pregrado. Se trata de un instrumento, además, una herramienta muy útil para la investigación en historia, una cronología de la independencia del Perú, coordinada por Margarita Guerra, con la colaboración de María del Carmen Escala, Alonso Espinosa e Irene Cuguae. Lo que hay que destacar de este libro es que es el exitoso resultado, repito, del trabajo conjunto entre una profesora y los alumnos del pregrado en Historia. Debo también decir que hace muy pocas semanas se realizó la presentación de un libro muy importante, Imaginando al Perú, búsquedas desde lo andino en arte y literatura, de Gonzalo Portocarrero, que es el resultado también de las 2 becas de investigación otorgadas al doctor Portocarrero en años pasados. E igualmente otro libro importante fue el fruto del diálogo de historiadores peruanos y mexicanos. Tuvimos el privilegio hace pocos días también de contar con el doctor David Brading como presentador de este libro colectivo titulado Iglesia y Sociedad en la Nueva España y el Perú. También estamos reeditando trabajos importantes que se han publicado en años anteriores, como por ejemplo El Perú en el siglo XVIII, la era borbónica. Se ha realizado la presentación de la 2ª edición aumentada de este libro, cuya editora es la doctora Scarlett O'Phelan, edición que pudo ser posible también por el apoyo de la Fundación Bustamante de la Fuente. Otro logro importante es la publicación de la nueva revista del Instituto Ribagüero. El boletín, el tradicional boletín del Instituto, se ha reconvertido en revista del Instituto Ribagüero por exigencias de las, entidades indizadoras, de las bases de datos internacionales, ¿no? En las cuales pues debemos estar. Aquí tengo justamente el primer número que ya se ha publicado virtualmente y acaba de salir en impreso, y esto se debe al trabajo constante y a la iniciativa del doctor Armando Guevara Gil, su director del instituto y editor de esta revista, que repito, es la continuación del boletín del instituto. Otro proyecto que se debe también a la iniciativa del subdirector es el canal del investigador. En la página web del instituto tenemos un canal del investigador que nace como una propuesta para promocionar la participación activa de los miembros ordinarios del instituto
y sus apariciones en registros audiovisuales que pueden compartirse a través de redes sociales y llegar así a mayor cantidad de personas a nivel mundial, transmitiendo contenido de calidad académica. Actualmente estamos en una primera etapa de actualización de los videos con los contenidos temáticos de los miembros ordinarios del instituto en este canal, como pueden ser revisados efectivamente en nuestra página web. Tenemos ya como pues, prácticamente 20 videos a disposición del público a nivel mundial. Siempre en la línea de promover la investigación, quiero poner de relieve que seguimos con nuestros programas de capacitación para investigadores. En los últimos meses se ha organizado exitosamente la 4ª edición del taller de redacción académica a cargo de la profesora Marta Miyashiro. Tenemos otros proyectos importantes también con vistas al centenario de la universidad, como el proyecto de remodelación del edificio del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox en la Plaza Francia, no solamente de remodelación del edificio, sino también de la propia propuesta museográfica de este museo. Este es un proyecto en el que nos apoya decididamente el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad y es una idea muy bonita, ¿no? Intervenir la Plaza Francia, que es el lugar donde nació la universidad hace 100 años, y debo también destacar el trabajo constante de proyección social que desarrolla este museo. Siempre y luego también en la línea audiovisual, debo decir que gracias al apoyo del Vicerrectorado Académico, en este caso, estamos produciendo ya el 6º o 7º video de la serie de documentales rumbo al Bicentenario de la Independencia del Perú, dirigidos por Augusto Tamayo. En este caso, para el año 2016, estamos produciendo el video titulado La restauración de Fernando VII en el trono español y sus consecuencias en el proceso de independencia en las provincias del Perú. En fin, no quiero cansarlos. También está, por supuesto, la exposición La cerámica vidriada en el sur andino, que acabamos de inaugurar la semana pasada y que los invito a visitar en el 2º piso. Y por último, quiero simplemente señalar cómo hemos tenido a fines de abril el Congreso Internacional Un escritor entre dos mundos, 400 años del Inca Garcilaso de la Vega, en asociación con la Academia Peruana de la Lengua, y el coloquio Guerra y Derecho Internacional, análisis a partir de 3 coyunturas históricas: la Guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los misiles en Cuba. Debo también destacar cómo hemos hecho un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Coimbra y la Universidad Federal de Río de Janeiro para organizar un curso virtual de paleografía y de escritura y documentos en la Iberoamérica colonial. Ahora sí, por último, quiero destacar algunos donativos que hemos recibido. En el caso de la biblioteca se ha recibido y agradecemos el donativo del señor Alejandro Eguren de los 26 tomos del famoso diccionario enciclopédico hispanoamericano de literatura, ciencias y artes de Montaner y Simón de 1887. Se trata de una de las principales obras de referencia, si no la más importante, en lengua española publicada en el siglo XIX. Este diccionario enciclopédico es el precedente de la famosa enciclopedia Espasa Calpe, que también tenemos aquí. En el caso del archivo, quiero hacer 2 agradecimientos. Uno al señor César Coloma Porcari, que nos ha donado un conjunto muy interesante de documentos de diverso tipo, como invitaciones, tarjetas, programas, catálogos de eventos culturales de Lima desde la década de los años 70, que es un repositorio interesante para estudiar la vida cultural limeña en los últimos 50 años, y también la donación del señor Manuel Gastañeta Carrillo de Albornoz de una serie de documentos eclesiásticos sobre los oratorios existentes en las casas, ranchos y propiedades de la familia Carrillo de Albornoz. Solo quería mencionar las actividades más importantes del instituto y paso ahora a lo importante realmente esa noche, que es presentar a Carlos Gatti. Carlos Gatti Murriel estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es experto en lengua española, lenguaje poético y autores clásicos, es además profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico, profesor asociado del Departamento de Humanidades de nuestra universidad y profesor emérito de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También ha impartido clases en la Universidad de Lima y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Desde 1985 dirige en la Universidad del Pacífico un grupo de estudios sobre la obra de Dante, en el que participan alumnos y exalumnos de varias universidades. En 2008 publicó el artículo Los ecos musicales de la Divina Comedia, la Dante Sinfonía de Franz Liszt, en el volumen colectivo editado por Jorge Vice Rebagliati, La Divina Comedia, Voces y Ecos.
Su libro, Franz Liszt, Peregrino de la Vida y del Arte, fue publicado por la Sociedad Filarmónica de Lima en abril de 2012. Pero en este contexto creo que el punto más importante de la trayectoria de Carlos Gatti es el decir que fue secretario académico de esta casa durante exactamente 20 años, ¿no? De manera que estamos muy contentos de que haya aceptado participar en esta celebración y sin mayor trámite le cedemos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la gentil invitación del director del Instituto Ribabuero, doctor José de la Puente Brunke, tengo el honor de encontrarme esta tarde con ustedes, estimados amigos, para dirigirles unas palabras sobre la comedia de Dante Alighieri en el marco de la celebración del 69º aniversario de la fundación del Instituto. Con alegría vuelvo a esta casa que empecé a frecuentar hace 57 años, cuando a los 16 años de edad inicié mis estudios universitarios en la antigua Facultad de Letras, cuyo decano era entonces el doctor José Agustín de la Puente Candamo. Más allá de los estudios regulares en la facultad, acá, en el Instituto Ribabuero, notables maestros congregaban a jóvenes universitarios para formarlos en el estudio y la investigación en diversos campos de las humanidades. José Agustín de la Puente en el Seminario de Historia, Luis Jaime Cisneros en el Seminario de Filología, cumplían una labor encomiable que debemos reconocer. Hoy, día de fiesta en esta casa, quiero dejar constancia de mi gratitud a ellos y a otros maestros, como Enrique Carrión, quienes supieron crear escuela y propagar su amor al estudio y la búsqueda de la verdad. En este querido centro académico, a mediados de la década que transcurrió entre 1981 y 1990, inicié la lectura comentada de la Divina Comedia de Dante con un pequeño grupo de alumnos de las especialidades de literatura y de filosofía. Desde entonces no he apartado los ojos, la mente y el corazón de dicha obra, un monumento de poesía integradora de muchas ramas del saber humano: historia, geografía, cosmología, física, psicología, filosofía, política, teología y otras disciplinas están acogidas en la Divina Comedia gracias a la vocación universal y la genialidad creadora del sumo poeta. Como sucede con muchas obras a las que llamamos clásicas, la referida obra de Dante, por encima de los cambios de la historia, mantiene su vigencia, sobre todo para quien considera la vida como un continuo proceso de búsqueda de sentido. Una buena lectura de la comedia de Dante nos educa, encierra el potencial de sacar de nosotros lo mejor que llevamos dentro, pero de lo cual no nos percatamos a menudo. Alguna vez escuché en una entrevista al gran escriturista que fue el cardenal Carlo Maria Martini sostener que un buen lector no se limita a buscar qué dice un texto, sino que debe preguntarse qué le dice el texto. ¿Qué me dice el texto? Y más allá de ello, debe ser capaz de plantearse una interrogación más radical. ¿Qué le respondo al texto? Eso me dice que yo, como lector, no puedo quedarme en la información o la anécdota que porta la obra, lo que ella dice. Debo trasladar tal información a mis circunstancias. Debo ser capaz de encontrar lo que me dice a mí, ser humano del siglo XXI. Además, como las grandes obras nos interpelan, al volvernos ellas conscientes de los asuntos, las grandezas y las miserias propias de nuestra condición humana, ellas, las grandes obras como la Odisea, la Eneida, la Comedia, el Quijote y otras, nos invitan a responder mediante la escritura del libro de nuestra vida, lo que cumplimos con nuestros actos. La Comedia, poema en el que el viaje de Dante al más allá le permite mirar y juzgar al etos humano desde la perspectiva de los resultados finales que genera, es un texto de permanente actualidad. He escogido la figura de Dante que aparece en la pantalla para iniciar y cerrar esta charla, porque veo en su rostro
una expresión interpeladora que considero adecuada para nuestro tema. Sintámonos, pues, interpelados. Mi propósito de hoy es limitarme a comentar pasajes de los cantos primero y segundo del infierno, aquellos que están vinculados con lo previo al inicio de la gran aventura ultraterrena de Dante. Desde esos pasajes en los que podríamos reconocernos hoy, deseo ofrecer una visión desde una perspectiva que nos resulte útil para vislumbrar lo que nos podría aportar una lectura atenta de toda la obra. He sido testigo de varios cambios en el rumbo de la vida de algunas personas como consecuencia de la interpelación dantiana que nos enfrenta a la pregunta radical: ¿vives para la vida o vives para la muerte? Es de conocimiento común que la comedia de Dante presenta un viaje al otro mundo, al más allá, y que éste se desarrolla en 100 cantos distribuidos en 3 cánticas: infierno, purgatorio y paraíso. 100 es un número de carácter simbólico, al igual que 3. Si analizamos el primero de los 34 cantos que integran el infierno, observamos que es una especie de proemio a toda la obra, pues en él se muestra la causa del viaje que Dante emprende al más allá, desarrollado en los 99 cantos siguientes. En el canto primero, la acción transcurre en el tiempo de la historia y en el espacio natural. Aquí, en la vida terrena, en el año 1300, Dante elabora el proyecto de recuperar el rumbo hacia el sumo bien, pero fracasa en su propósito porque está ganado por un empeño individualista y que busca alcanzar éxito en un plazo muy corto. ¿Qué actual suena eso? Sin embargo, a pesar de la frustración, o por ella, se produce un cambio en él que le permitirá afrontar una larga y compleja empresa, no la del éxito inmediato y fácil. Gracias a la búsqueda de ayuda y la obtención del apoyo que el medio en el que vive y la gracia le pueden ofrecer. No basta, pues, para lograr éxito, la autosuficiencia individualista. En los 33 restantes cantos de la primera cántica, el infierno, el sujeto, el Dante viajero, inicia el recorrido por el otro mundo con el descenso al lugar de los condenados o fracasados. Repasemos algunos versos de los cantos primero y segundo con el propósito de desentrañar su contenido y considerar las enseñanzas que cualquiera de nosotros podría sacar para gestionar la empresa de la vida, sí, es cuestión de gestión, y probablemente para gestionar otros tipos de empresas más simples. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. En la mitad del camino de nuestra vida me reencontré por una selva oscura que la recta vía había extraviado. El primer verso, en la mitad del camino de nuestra vida, alude al tiempo en el que el sujeto de la acción la realiza. El segundo, me reencontré por una selva oscura, al espacio por el cual se percata que está avanzando. Y el tercero, que la recta vía había extraviado, muestra a la condición interna del sujeto. Tiempo, espacio, aspectos externos, circunstancias y estado interior del sujeto caracterizan a una situación especial, la que justifica un cambio en el rumbo de la persona que busca sentido a su vida. Ello nos involucra a todos. Observemos la expresión nel mezzo del cammin di nostra vita. Nuestra vida. No dice en la mitad del camino de mi vida, sino de nuestra vida.
El primer verso alude a un momento preciso y adecuado para observarse a sí mismo y reflexionar. La tradición bíblica y diversos autores, tanto del mundo clásico como cristiano, atribuían a la vida humana la duración de unos 70 años. Así, el Salmo 90, 89, dice, dies annorum nostrorum septuaginta anni. Los años de nuestra vida son unos 70. El mismo Dante, en su obra Convivio, habla de la duración de la vida y señala a los 70 años como promedio de los perfectamente naturati, los perfectamente engendrados. Si Dante está en la mitad del camino de nuestra vida, es decir, la de los seres humanos, él está recorriendo su año 35. Como nació en 1265, el año que corresponde a la acción narrada en la comedia es el de 1300, el mismo del gran jubileo, el primero de la historia cristiana, que decretó el Papa Bonifacio VIII, enemigo de Dante en el terreno político, pero respetado por él en el terreno de la autoridad. En la mitad del recorrido histórico de la vida de Dante, persona concreta que acomuna consigo a toda la humanidad, recordemos, no dice mi vida, sino nuestra vida, se produce el análisis de lo vivido, lo experimentado por él, quien descubre su malestar espiritual e intenta cambiar el rumbo seguido hasta entonces. Una circunstancia favorable, el jubileo de 1300, se presenta como oportunidad, situación propicia para la reflexión, el autoanálisis y las correcciones del caso. Más adelante, el lector de la obra recibe información complementaria que destaca el valor del momento en el que se produce la toma de conciencia y su condición favorable para concretar un cambio que lleve del malestar hacia el bienestar. Según Dante, asunto propio de la comedia es, entre comillas, remover a quien vive en esta vida del estado de miseria y conducirlo a estado de felicidad. Fin de cita. Así dice Dante en su epístola 13ª, dirigida al señor de Verona, Can Grande. El momento del año es el equinoccio de la primavera boreal, cuando se transita de la muerte encarnada por el invierno hacia el renacimiento de la vida, la primavera. Asimismo, el período en el que se cumple el viaje de Dante secundando a Virgilio es el de la Semana Santa, durante la cual se conmemoran la muerte y la resurrección de Jesús como etapas de un mismo proceso que sirve de ejemplo al de Dante y al de toda la humanidad. A ello hay que añadir que en ese periodo del año se celebraban tanto la fiesta de la creación del mundo, el mundo echó a andar en las condiciones de la primavera, como la fiesta de la encarnación de Jesús en el vientre de María. Si nació el 25 de diciembre, se encarnó en el equinoccio de primavera del hemisferio norte. No podía haber momento más favorable para emprender este viaje en el que Dante representa toda la humanidad que necesita pasar de la oscuridad a la luz, de la miseria y el dolor a la felicidad, la productividad que da sentido final a la vida. El segundo verso ubica en un espacio. También él encierra un simbolismo profundo. Mi ritrovai per una selva oscura. Me reencontré por una selva oscura. Las traducciones castellanas suelen poner me encontré en una selva oscura, y esto cambia mucho el sentido. Ahora el yo se percata de estar avanzando por un espacio negativo. Yo me había extraviado, yo me reencontré. Un espacio negativo representado por una selva oscura. Lo hace en un momento importante de la vida, la mitad del camino, en una temporada muy significativa para sugerir la restauración como empresa humana, primavera, Semana Santa, creación del mundo, encarnación de Cristo,
creación del orden cósmico e inicio del tiempo de la vida. La selva oscura es aquella realidad dura, difícil, penosa, en la que no solo no hay luz que ilumine un sendero, no hay un sendero luminoso, sino que tampoco existe sendero que lleve a algún lugar dada la densidad de la vegetación. Allí, la persona no puede hacer sino errar sin rumbo, sin conocimiento, sin norma moral, sin virtud de ninguna especie, sin poder, sin libertad, sin conciencia del deber. El tercer verso añade que la directa vía era smarrita, que la recta vía había extraviado. Según varios comentaristas de la obra de Dante, el que, encabezador del verso, encierra un valor causal. De acuerdo con ello, el sentido de los 3 primeros versos de la Comedia de Dante sería el siguiente: en la mitad del camino de nuestra vida, es decir, a los 35 años, me reencontré, me percaté de que avanzaba por una selva oscura, porque la recta vía había extraviado. Otros atribuyen un matiz algo distinto a la palabra que, pues ven en ella un valor modal, más que causal. Me reencontré por una selva oscura en situación de haber extraviado la recta vía. En fin, cuestión de interpretaciones. Ese tercer verso destaca la posición dramática del sujeto consciente del extravío del alma humana que debería tener como fin de su ruta al sumo bien, con mayúscula, a Dios. ¿No es esa la situación en la que a veces hoy nos encontramos? Eso sucede si nos percatamos de que nos hemos desviado, pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Después de lo planteado con apariencia objetiva, con carácter aseverativo en este primer terceto, el segundo terceto introduce una oración de carácter distinto, exclamativa. ¡Ay, cuánto a dir cuál era cosa dura! Esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ah, cuánto para decir cuál era, es cosa dura, difícil, esta selva salvaje y áspera y fuerte que en el pensamiento renueva el pavor. Es difícil para el ánimo del sujeto recordar el espacio de la selva en la que se encontraba en situación de error y limitación. Selva salvaje, inhumana, áspera, intrincada y fuerte, difícil de salir de ella. Para quien cobra conciencia del mal en el que anduvo, resulta duro admitir el extravío y recordarlo. Solo la confianza en la misericordia divina permite vencer al sentimiento de culpa que se arrastra como consecuencia de lo mal hecho en el pasado e instalarse con esperanza en una dimensión vital que apunta a un futuro mejor. ¡Qué mensaje tan actual! Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vos corte. Es tan amarga que poco más es muerte. Pero para tratar del bien que allí yo encontré, diré de las otras cosas que yo allí he descubierto. La selva que impide mirar a las alturas y atrapa en su agreste espesura es tan amarga, angustiante, que solo por poco la supera la condenación eterna, la muerte. Podría decirse que cuando en la empresa de la vida se pierde de vista el objetivo elevado, mirar a la altura, cuando el proyecto no apunta al bien con mayúscula, el proceso que vive el sujeto encierra el riesgo de convertir a los bienes con minúscula y en plural
en males, porque aquel, el sujeto, ha distorsionado el sentido de estos y los ha transformado de medios en fines. Cuando esto sucede en la vida personal y social, el ser humano padece, se vuelve víctima de la cortedad de su visión y termina por ser esclavo de objetos del deseo que no le permiten crecer, elevarse y vivir teleológicamente. Si pierdo de vista mi proyecto, alcanzar el sumo bien, porque me distraigo en el camino, en el proceso, no solo el producto, el resultado final será amargo, infértil, improductivo, infeliz, sino que el propio camino, el proceso, se teñirá de los mismos rasgos negativos. La muerte, entendida negativamente, no solo se presenta al final de la vida, sino puede estarse viviendo antes, en el paso del ser humano por el tiempo, la historia, el aquí y el ahora. Heráclito dijo, ethos anthropodaimon, el carácter del hombre es su destino. Podríamos añadir que el futuro, el ámbito del producto de la acción humana, del destino del hombre, es el resultado de los sucesivos presentes que constituyen el proceso de las empresas humanas. Quien es consciente de su extravío, sufre la amargura porque se percata de que en su proceso ha equivocado el rumbo, se ha entregado al fracaso. Sus presentes han sido regalos o pagos a plazos y por adelantado a la muerte, producto amargo. Cada momento que pierdo porque no corresponde a una visión finalista teleológica es un regalo que entrego a la muerte, a la infelicidad. Saquemos lección de ello para aprender a vivir intensamente cada momento. Pero la tercera tercina añade algo positivo. Dante cambia el clima emotivo en ella. De la amargura generada por la conciencia del mal, pasa a hablar del bien que en esa circunstancia negativa halló. No es una vocación masoquista la que induce a Dante al recuerdo de lo amargo, de la muerte. Consciente de su mal proceso, no se deja atrapar por la conciencia de culpa. Quien se descubre en extravío puede abandonarse al sentimiento de culpa, o después de haber pasado por puede reaccionar. Esta última fue la situación descrita en la comedia. Por eso, en el malestar, Dante halló el bien del cual tratará en las estrofas siguientes. El poeta menciona que no sabe cómo ingresó a la selva. La somnolencia se había apoderado de él cuando abandonó la vía veraz, la ruta recta hacia el bien, y se entregó al extravío espiritual. Io non so ben gridir con mi vintrai. Tant'era pien di sonno a quel punto que la verace vía abandonai. Yo no sé bien contar cómo yo allí entré. Tanto estaba lleno de sueño en aquel instante que la veraz vía abandoné. ¿Cuántas veces no gana la somnolencia al hombre de hoy, quien abandona sus ideales y casi sin darse cuenta ingresa al mundo de la corrupción? Pero luego aparece un elemento positivo para afirmar la voluntad de cambio. El sujeto llega al lugar donde termina la selva oscura. La selva oscura es la prefiguración del mundo infernal. Y se topa con una colina. Esta última, la colina, prefigura al purgatorio. Dos psicologías distintas, la infernal y la purgatorial. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle.
Pero luego que yo hube llegado al pie de una colina, allá donde terminaba aquel valle, la selva oscura, que me había de pavor el corazón compungido, miré a lo alto y vi sus espaldas vestidas ya por los rayos del planeta que conduce derecho a los humanos por toda vía. A mí siempre me ha intrigado este pasaje. No hay un solo sendero luminoso. No hay un solo camino iluminado por la luz. Yo encuentro aquí una raíz profundamente democrática. La colina invita al ascenso esforzado para alcanzar la luz del sol, el bello planeta que ilumina diversos caminos. Ese sol que alumbra las espaldas de la colina es el del amanecer prometedor. La tradición cristiana establecía un parangón entre el sol y Dios. El propio Dante había señalado en el Convivio que, comillas, nada sensible en todo el mundo es más digno de hacerse ejemplo de Dios que el sol. Fin de cita. ¿Qué consecuencias tuvo en Dante viajero esta visión? Se le aquietó un poco el pavor que lo había quejado durante la noche del extravío en la selva a la que somnoliento había ingresado. El ser humano, narcotizado por las seducciones del mundo, de modo inconsciente ingresa a un espacio oscuro y atrapador en el que no hay posibilidad de mirar hacia arriba ni de distinguir vías por las cuales transitar con seguridad hacia lo anhelado. Pero Dante ha logrado salir de ella y colocarse al pie de la colina que lo atrae. Se había descubierto avanzando con dificultad por el mal y cobró conciencia de que debía subir la pendiente de la colina. Además, él quería hacerlo. Podríamos decir que al saber por dónde había estado deambulando, selva, y al saber qué debía hacer, subir la colina, para librarse del peligro que no dejó nunca a persona viva, se suma ahora el querer. Saber, deber, querer. Él inicia el ascenso por la desierta playa, en pendiente, pero no le basta lo que le dan el saber, la idea del deber y el querer. Dante ha cobrado conciencia, saber, conoce su deber y lo ha convertido en voluntad, querer, pero no tiene, el cuarto elemento, poder para concretar la empresa de subir la colina en pos de alcanzar a solas y en un trayecto breve la cima y los rayos iluminadores del sol. Si lo hubiera hecho, la comedia hubiera acabado en un solo canto. Son 100. En pocas palabras, pretendía alcanzar el éxito, la felicidad, con un empeño individualista y de corto plazo. En efecto, entre los versos 31 y 60 del canto primero del infierno, Dante narra cómo en el intento de subirse le aparecen sucesivamente 3 fieras que lo amenazan, lo hacen titubear e impiden su avance por el camino de la salvación. ¿Qué fieras son esas y qué valor alegórico encierran? Ellas son un felino llamado lonza, un león y una loba. Las 3 representan tendencias que apartan al hombre del camino virtuoso que lleva al bien con mayúscula. En algún sentido podríamos decir que simbolizan a debilidades propias de las personas, aunque también encarnan a amenazas del medio en que tales personas actúan. Estoy usando términos del planeamiento estratégico, lo que muestra qué actualidad tiene esta historia. Cada individuo carga sus debilidades y sus fortalezas y actúa en un medio social que le presenta amenazas, aunque también oportunidades. La primera epístola de San Juan, capítulo 2, dice, comillas, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos
y la jactancia de las riquezas, soberbia de la vida en otras traducciones, no viene del Padre sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. En este texto se habla de tres tendencias que alejan de Dios. Es posible vincular a esas tendencias con las figuras alegóricas, los animales que Dante emplea para darles concreción. La lonza encarna la concupiscencia de la carne, la lujuria. El león a la jactancia de la riqueza o del poder, la soberbia. La loba a la concupiscencia de los ojos, la codicia o avaricia. El profeta Jeremías ya había hablado del vulgo necio que ignora el camino de Dios y de los grandes que, conociendo el camino de Yahvé, habían quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Jeremías añadía, comillas, por eso los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destrozará, el leopardo acechará sus ciudades, todo el que saliere de ellas será despedazado. Fin de cita. A las fieras empleadas por Dante en su relato se les ha atribuido también un valor político que puede superponerse al ético. Yo preferiría decir que al plano de las debilidades personales o individuales es posible superponer una de las amenazas externas, sociales, encarnadas en entidades políticas y que implican también a la esfera ética. La lonza alude a Florencia, la Florencia de la época de Dante, y su desarrollo burgués que ha cultivado el aprecio del exceso, la desmesura en el amor a los bienes materiales y el hedonismo. Lujo y lujuria tienen la misma raíz. Exceso. Selva lujuriosa, decimos, ¿no es cierto? Excesiva, abundante. Si el individuo lleva dentro de sí la debilidad de la concupiscencia y la sociedad se convierte en amenaza contra la búsqueda del sumo bien, del bien espiritual, al inducir a los individuos a la entrega a los goces materiales, es claro que la sociedad, en este caso Florencia, con una mentalidad burguesa exacerbada en la búsqueda del lujo y la lujuria, es como la fiera que obstaculiza el ascenso por la colina. El modelo de esa Florencia se repite hoy en muchas ciudades. El consumismo es la mejor prueba de ello. El león ha sido visto como el soberbio Felipe el Bello, Philippe le Beau, el rey francés que no toleraba la idea de que otros poderes, como el emperador o el papa, pudiesen estar por encima del suyo, al punto que una embajada enviada por él ofendió gravemente al Papa Bonifacio VIII, antiguo aliado suyo, en la localidad de Anañi, la famosa cachetada de Anañi. Esto era motivo de escándalo para una sociedad que aspiraba a ser cristiana, por lo menos en teoría, y no veía buen ejemplo en quienes deberían guiarla hacia el bien, ni el poder político ni el poder espiritual. La tercera fiera, la loba codiciosa, identificada con la curia romana, es la que impide definitivamente el camino de Dante en su intento de ascenso por la colina. Lloroso, con el ánimo parecido, dice, al del rico que súbitamente lo ha perdido todo, Dante, en su desesperación, descubre una presencia un tanto desdibujada y muda, a la cual pide ayuda. Si en la primera parte, al inicio negativo, la selva oscura, lo siguió uno positivo, la colina y la luz que brilla detrás de ella, que le devolvió el ánimo al punto que se había sentido como el náufrago que llega a tierra y se cree salvado, pronto, no bien empezó el ascenso por la montaña, las fieras lo devolvieron a la selva, a la condición negativa.
era el fracaso del plan inmediatista, del plan de corto plazo, del plan individualista del sujeto. En un segundo momento, el sujeto, consciente de sus limitaciones, ve una figura umana. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Mientras que yo precipitaba a bajo lugar, delante de los ojos se me ofreció quien por largo silencio parecía sin voz. Dante se dirige a ella y le pide ayuda, sea sombra o sea hombre, porque ya sabe que su sola voluntad no es suficiente para alcanzar el éxito. No basta querer para poder. Gran engaño. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o t'ombra o tomo certo. Cuando vi a este en el gran desierto, misericordia de mí, grité a él, quien quiera que tú seas, o sombra u hombre cierto. De pronto la sombra cobra voz, y para identificarse va refiriéndose a las circunstancias geográficas e históricas en las que vivió cuando era hombre. Se trata de un ser concreto, Virgilio. Él representa las luces de la razón humana. Lumen naturae, dice Charles Singleton. Dante, personaje de la obra, reconoce en Virgilio a su maestro y su autor, la máxima autoritas. Reconoce a quien le ha enseñado el bello estilo que le ha procurado honor. Dante pide a Virgilio que lo proteja de la bestia que le hace temblar las venas y los pulsos. El poeta latino propone a Dante que tome otro camino si desea apartarse del lugar salvaje, porque la bestia, la loba, no deja pasar a nadie. Más aún, mata a quien lo intenta, pues tiene naturaleza malvada. Y esto seguirá siendo así hasta que alguien la haga morir. Un veltro, un galgo. A pesar de todo, pues, existe la esperanza de la regeneración del hombre. Eso es lo que dice la profecía de Virgilio sobre la venida del veltro, otra figura animal de carácter alegórico. Molti son gli animali a cui s'ammoglia e più saranno ancora infinché il veltro verrà che la farà morir con doglia. Muchos son los animales a los cuales se une, se enmarida la loba. Y es que la codicia sola no tiene carne. Para cobrar carne tiene que aparearse con otras bestias. Narcotráfico, prostitución, armamentismo, tráfico de personas. Podríamos representar a cada una de esas situaciones, ¿no es cierto?, con una fiera que se enmarida con esta loba de la codicia, de la avaricia. Por tener dinero se hace lo que sea. Muchos son los animales a los cuales se une y más serán aún hasta que el galgo venga que la hará morir con dolor. La profecía alude a un personaje que no se nutrirá ni de tierra ni de peltre, sino de sapiencia, amor y virtud, entiéndase potencia, poder. Es decir, no buscará ni el dominio de tierras, como hacían los feudales, ni la acumulación de dinero, la aleación metálica representada por el peltre, como hacían los burgueses. Este enigmático ser, como comenta Anna Maria Chiavacci Leonardi, se nutrirá de los valores supremos, que son las prerrogativas de Dios. Sapiencia, amor y virtud indican en efecto a las tres personas de la Trinidad. Sapiencia al Hijo, amor al Espíritu y virtud, es decir, potencia,
al Padre. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partila. El galgo, la echará por toda localidad hasta que la haya reenviado al infierno, allá de donde la envidia primeramente la apartó. Planteado esto, en vista de que no hay otro camino, las vías del hombre son limitadas porque su vida está regida por la lujuria, la soberbia y la codicia, Virgilio propone a Dante, para el bien de éste, una ruta mejor, en la cual el poeta latino le servirá de guía. Se trata de un viaje al otro mundo. Lo conducirá por el infierno y por el purgatorio, y luego lo entregará a un alma más digna, Beatriz, quien guiará al viajero por el paraíso. Dante acepta la propuesta de Virgilio: iniciar un proceso más complicado, largo y compartido, no el recorrido sencillo, breve y solitario que Dante había intentado realizar en un principio y que lo había llevado a la desesperación. La oferta de Virgilio implicaba algo muy distinto de lo que Dante había intentado. A la empresa individual se contrapone una de carácter social. Al inmediatismo facilista de subir una simple colina para alcanzar la luz, se le opone el difícil proyecto de largo plazo que exige pasar por varias etapas. Y algo inesperado: antes de subir, deberán descender a las profundidades infernales para conocer el mal en sus diversos matices y niveles de gravedad y descubrir que éste vive en cada uno de nosotros. El infierno está en nosotros. No, como algún Jean-Paul Sartre dijo, el infierno son los otros. Luego, ascenderán con esfuerzo la enorme montaña de la purificación, no una pequeña colina de fácil recorrido. Finalmente, entregado a la compañía de Beatriz, Dante podrá volar por los diversos cielos rumbo al Empirio, la sede de Dios, donde el auxilio de San Bernardo le permitirá, por intercesión de la Virgen María, alcanzar la visión de Dios. El verso final, 136, del canto primero del infierno, hace visible la aceptación de la propuesta de Virgilio. En Dante hay valores cinéticos muy interesantes. El inicio del viaje implica la vuelta al camino, pero ahora es otro camino, el que lo llevará de la miseria a la salvación. Ese verso final dice: Allor si mosse e io li tenni dietro. Entonces se movió, se entiende en Virgilio, y yo le fui detrás. Ahí está la aceptación del viaje. Y Dante plantea esta aceptación sencillamente con un recurso de movimiento. Más cinematográfico que Dante en la antigüedad no hay. Si el canto primero narra un proceso que se desarrolla en la tierra en el tiempo histórico, en el que un sujeto ha intentado a solas recorrer una vía corta para salir del mal y alcanzar el bien, pero ha fracasado, y luego ha pedido misericordia y ayuda a alguien, Virgilio, quien le ha ofrecido ser su guía en un largo y difícil viaje al más allá, gracias al cual al final podrá concretar el conocimiento del bien y su transformación personal, el canto segundo presenta lo que acontece en el sujeto Dante cuando ya se dispone a iniciar la empresa. El canto segundo empieza con un exordio, típico inicio de una epopeya, en el cual se anuncia el tema que se tratará en la primera cántica, el viaje por el infierno, y se invoca las fuerzas que deben prestar ayuda al autor para que éste pueda concretar su grandioso propósito. Todo esto se ofrece en los 9 primeros versos. Lo giorno se ne andava, e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del camino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. El día se iba.
y el aire oscuro apartaba a los seres vivos que están en la tierra de sus fatigas. Y yo, solo uno, me disponía a sostener la guerra, tanto del camino como de la piedad, que figurará con palabras la mente que no hierra. Este pasaje establece un contraste. Mientras el día se iba y la oscuridad apartaba de sus fatigas y llevaba al descanso a los seres animados, los seres vivos, solo el yo, el único, se disponía a una tarea distinta. En el anochecer del Viernes Santo de 1300, Dante se aprestaba para experimentar una batalla física, recorrer el duro camino infernal. En aquella época se pensaba que la fuerza de gravedad residía en el centro de la Tierra. Y conforme se descendía hacia el centro de la Tierra, el cuerpo iba ganando peso. Porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que el peso es el resultado de la masa y de la acción de la gravedad sobre la masa. Así es que a ello alude. Guerra del camino. Pero también guerra de la piedad, moral, sufrimiento moral, experimentar compasión por las penas de los condenados, seres humanos como él. Somos de la misma raza humana y el sufrimiento del otro me involucra. El poeta anuncia que la memoria que no hierra representará las experiencias de tal combate. Recordemos que el viaje se ubica en 1300, pero el poeta lo narra como un recuerdo. Por eso apela a la memoria que no hierra. En los 3 versos siguientes que completan el exordio aparece la invocación. En primer lugar, pide ayuda a las musas, fuentes de inspiración. Luego invoca a su propio ingenio. Dante es consciente de su potencial, al cual exige eficacia. Finalmente invoca su memoria, esta que había registrado lo que el viajero había visto y experimentado en el año 1300, es invitada a probar su nobleza, recordándole al autor, años después, lo sucedido anteriormente. Oh muse, oh alto ingegno, orma aiutate, oh mente che scrivesti ciò che io vidi, qui se parrà la tua nobilitate. Oh musas, oh alto ingenio, ahora ayudadme. Oh mente, memoria, que escribiste aquello que yo vi, aquí aparecerá tu nobleza. En versos posteriores, el viajero Dante, a pesar de su deseo de alcanzar la luz, es asaltado por la duda respecto a si debe emprender el viaje propuesto por Virgilio y cree que intentarlo puede ser algo temerario, desmedido. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Pero yo, ¿por qué ir allí? ¿O quién lo concede? Yo no Eneas, yo no Pablo soy. A mí digno de eso, ni yo ni otro lo cree. La cobardía que asalta. No bien se va a empezar el proceso. No soy Eneas, no soy Pablo. Eneas, en la concepción de Dante y de otros, había recibido del fatum, el hado, el encargo, la misión de conducir al pueblo troyano derrotado por los aqueos hacia una tierra donde se establecería y sentaría las bases de un futuro gran poder político que civilizaría al mundo. Era Roma. Según la Eneida de Virgilio, Eneas debió viajar al otro mundo para reencontrarse en los campos elíseos con su padre Anquises, quien le habló del futuro y le permitió desarrollar visiones, sigo con el planeamiento estratégico, que lo indujeron a confirmar su identificación con la misión encomendada por la providencia. Misión grande,
yo no soy Eneas, no soy importante. Eso es lo que todos nos creemos, que no somos importantes. Y por lo tanto no tenemos grandes responsabilidades. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, cuenta que fue al paraíso. Este era un viaje querido por Dios para sentar las bases del poder espiritual, el de la iglesia cristiana, que también tomó como sede a Roma. Dante entiende la alta misión de Eneas y la de Pablo, pero no se cree digno de asumir una tarea semejante dada su condición de hombre común y corriente y de pecador. Si bien está dispuesto a dejarse llevar, teme que la empresa resulte desmesurada, desmedida. ¿Cuánto de esto no habrá en nuestras vidas a menudo entregadas al facilismo o a la frivolidad que impide asumir empresas de trascendencia y de largo aliento? Luego, Virgilio reprende a Dante diciéndole que la vileza, la pusilanimidad lo ha ganado y que ésta induce al hombre a desistir de su propósito de concretar empresas honradas. Sin embargo, después de asestarle ese golpe, como buen guía y maestro, como excelente psicoterapeuta, busca el modo de endulzar la situación. Menciona que una bienaventurada y bella mujer, se refiere a Beatriz, ha descendido al limbo a buscarlo y lo ha enviado a ayudar a Dante. Este se conmueve al saber esto y al oír que detrás de la aparición de Virgilio, como promotoras de la propuesta que el poeta latino le había formulado, estaban 3 benditas mujeres, una trinidad femenina. La Virgen María, a quien podríamos identificar con el poder. Santa Lucía, patrona de la vista, de la visión, que había hecho un milagro al Dante niño, lo había salvado de la ceguera, y él tenía gran fe en esta santa, que podría vincularse con la visión, con la sabiduría, y Beatriz, que sabemos muy bien, la experiencia de Dante era el amor. Poder, sabiduría y amor unidos como fuentes de gracia que actúa a través de un libro, la Eneida. Después de ello, Dante retoma su propósito inicial. Basta oír el nombre de Beatriz y que Beatriz lo quiere y que detrás de ella están Lucía y María para que todo cambie. Lo dice con un hermoso símil elaborado a partir de un sencillo hecho de la naturaleza vegetal que explica muy bien el cambio interior de Dante. Hermosos versos. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che il sol imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stello, tal mi feci io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corsi, chi cominciai come persona franca, oh pietosa colei che mi soccorsi. Como florecillas, qué sencillez, como florecillas por el nocturno hielo inclinadas y cerradas. Luego que el sol las emblanca, las ilumina, se yerguen todas abiertas en su tallo, tal me hice yo de mi virtud, de mi potencia cansada, débil, y tanto buen coraje al corazón me llenó, que yo comencé como persona franca, oh piadosa aquella que me socorrió, Beatriz. Finalmente, después de esto, Dante siguió a Virgilio. Estaba convencido de que su viaje era posible porque era querido allá donde se puede lo que se quiere, es decir, en el paraíso. Virgilio pasó a ser su guía, señor y maestro, y con esa compañía ingresó por el camino arduo, profundo y silvestre que caracteriza el infierno. Sin esa primera etapa, sin el conocimiento exhaustivo del mal que habita en lo profundo de nosotros, no es posible intentar el ascenso de la montaña de la purificación a fin de llegar, mediante ella y gracias al discernimiento purgatorial, a los cielos que conducen al sumo bien, a Dios,
ante el cual cobra vida la ciudad perfecta de la integración de lo múltiple en lo uno. Es la Jerusalén celeste. Según Rollo May, notable psicoterapeuta norteamericano, comillas, el viaje atormentado y ejemplar de Dante es uno de los mejores estudios de caso de la psicoterapia. Mito luminoso de los mejores métodos e intenciones de la terapia moderna. Fin de cita. Dante y su comedia tienen mucho para enseñar al hombre de hoy. Él puede hablarnos de nuestro mundo, nuestras angustias y frustraciones, y puede ayudarnos a emprender el camino hacia el sumo bien, la que Él nos muestra como conductora a la felicidad no es la ruta del individualismo que reduce todo al yo, lo propio de la egolatría. Tampoco se inclina por la empresa cortoplacista, pues ésta anula la tarea de construcción de un futuro grande e integrador. El exitoso no es el camino que elude al sufrimiento o evita a los marginados, a la periferia, diría el Papa Francisco. Y busca solo el momento grato o la frivolidad de la moda. El de Dante no es el mundo de los que se sienten seguros por profesar una ideología y olvidan tanto la importancia de las propias acciones como el valor del prójimo. La razón no es suficiente para llegar al paraíso. El camino que nos muestra Dante es el de la adecuada gestión del amor que no convierte a los medios en fines, a los bienes plurales de este mundo en el sumo bien. No confundir un bien con el bien. Problema de artículos. Permítanme citar un ejemplo. El dinero. El dinero es un bien, entre otros, pero no es el bien con mayúscula. Quienes lo acumulan o los despilfarran lo han convertido en su Dios. Así, avaros y pródigos han desterrado de su corazón al sumo bien, a Dios, y se han entregado a una idolatría que marcará su destino final. Ellos, avaros y pródigos, aparecen en el canto séptimo del infierno con su humanidad desdibujada, tan manchados que Dante no puede distinguir sus rasgos personales. Solo ve dos bandos que van en dirección contraria, empujando enormes rocas. Unos y otros, avaros y pródigos, dependen de lo mismo. Su amor está orientado al mismo objeto del deseo, el metal inerte como las rocas que empujan. Cuando ambos grupos se encuentran, chocan, se insultan, un problema de tránsito, y se vuelven atrás. Giran, dan la vuelta para continuar en la misma tarea inútil, convertidos a un anonimato inhumano. Otro ejemplo. Quienes destruyen la naturaleza para enriquecerse sin pensar en los venideros, las generaciones sucesivas, están afectando a la ley del amor y están ejerciendo violencia contra Dios en sus bienes. No olvidemos, la naturaleza es considerada como hija de Dios. Dante, pues, a pesar de haber escrito su comedia en el siglo XIV, mediante su texto interpela a los seres humanos de este siglo y nos induce a buscar una existencia con sentido, con rumbo. Gracias a su ayuda, este Virgilio de la Edad Media, Dante, puede presentársenos como el autor cuya palabra, silenciosa en el libro que no leemos, puede volverse potente, interpelarnos e inducirnos a vivir mejor, a cambiar para construir un destino feliz. Muchas gracias.
Tremendo.